de nuevo. En este vídeo continuaremos con el apartado La relación entre la música y el ritmo corporal y la danza, haciendo un recorrido histórico por países y por épocas. Continuaremos hablando sobre la relación entre la música y los instrumentos musicales, su origen y también con un recorrido por países. Después veremos la relación entre la música y las primeras escalas musicales y sus tipos. Relacionado con este aspecto, finalizaremos viendo los orígenes de las primeras teorías musicales en los diferentes países. ¡Comenzamos! La música es tan maravilloso. En el vídeo anterior hablábamos sobre el origen del movimiento corporal, ligado a la supervivencia y como forma de comunicación para cazar, recolectar, huir o defenderse, correr, saltar, trepar o lanzar, su uso en ceremonias y rituales y como expresión de emociones, diversión, etc. Vamos a seguir con el recorrido de las principales características de las danzas por países y por orden cronológico. Prehistoria. En todo el mundo aparecieron danzas rituales para la caza, la fertilidad y la conexión con los dioses. Civilizaciones antiguas. En Egipto, año 3000 a.C., aparecen las danzas sagradas en templos y funerales, danzas de entretenimiento en banquetes. Eran bailes dedicados a los dioses como Isis y Osiris. En la India, 2000 a.C., la danza se originó en los rituales religiosos del hinduismo. Destacan el Bharatanatyam, danza sagrada con gestos simbólicos y rituales, mudras. Se diversificaron estos estilos clásicos y populares. En China, 2000 a.C., las danzas estaban ligadas al confucianismo y al taoísmo. Tenían funciones rituales para la corte imperial. Evolucionaron hacia danzas teatrales y populares como las de dragón y el león. En Grecia, siglo V a.C., se consideraba la danza como parte de la educación integral, cuerpo y mente. Había danzas rituales, guerreras y teatrales. Se vinculaba con la música y la poesía en los festivales dionisíacos, del dios Dionisos, el dios del vino y de las fiestas. En Roma, siglo I después de Cristo, había danzas de entretenimiento en teatros y circos. España tuvo influencia de culturas árabes, judías y gitanas. Surge el flamenco en Andalucía como una fusión del canto, toque y baile. Cada región tiene danzas tradicionales. Jota, sardana, muñeira. Edad Media, siglos V al XV. En Europa, danzas populares y danzas religiosas procesionales. Por ejemplo, en Francia se popularizaron las danzas cortesanas patrocinadas por reyes. En España se inician las danzas con influencias árabes y cristianas. En África, danzas tribales con tambores, ligadas a rituales de vida y muerte. Renacimiento y Barroco, siglos XV a XVII. En Francia se desarrolló el ballet, especialmente bajo el reinado de Luis XIV. En España surgen seguidillas y zarabandas, origen del flamenco, siglos XVIII a XIX. En Francia se consolida el ballet clásico como arte escénico. En España se desarrolla el flamenco en Andalucía. México, Brasil y Argentina. En México son típicas las danzas prehispánicas. Después se produjo un mestizaje con bailes españoles como el jarabe, tapatío y el danzón. En Argentina surge el tango en Buenos Aires como danza popular urbana y también mundial. En Perú son típicas las danzas andinas con raíces mestizas, la marinera, el guano. En Brasil se dio una fusión entre ritmos africanos y portugueses, surgiendo la samba y la capoeira. En Cuba y Caribe son muy típicas la salsa, el mambo y la rumba. En Latinoamérica surgieron muchas fusiones de varios estilos y esto enriqueció mucho la música y la danza, surgiendo la diversidad latinoamericana, especialmente en México, Caribe, Brasil, Argentina y Perú. En África aparece la danza, que siempre estuvo ligada a la comunidad y a la espiritualidad. Movimientos con fuerte conexión al tambor y al ritmo inspiraron estilos modernos como la samba, Brasil, y el jazz dance, Estados Unidos. Siglo XX. En Estados Unidos se dio una mezcla entre las danzas europeas y africanas. Surgen estilos modernos, jazz dance, hip hop, break dance, danza contemporánea.
El musical de Broadway y Hollywood ayudaron a difundir estas formas también. Siglo XXI. Se fusionan las danzas tradicionales con estilos modernos, urbano, contemporáneo, performance, y se expanden las danzas urbanas como consecuencia de la globalización. K-pop en Corea, hip hop en todo el mundo. Cuarto aspecto, la relación entre la música y los instrumentos musicales. En primer lugar, podemos citar objetos naturales, piedras, litófonos, troncos huecos, huesos, instrumentos de viento, flautas de hueso y marfil, como la encontrada en Alemania de unos 40.000 años, caracolas, cuernos de animales, adornos hechos con cuernos de animales o conchas marinas. Idiófonos. La palabra idiófono significa instrumento musical que produce sonido a través de la vibración de su propio cuerpo, sin necesidad de cuerdas, membranas o columnas de aire. Por ejemplo, las sonajas con semillas secas, los cascabeles hechos con conchas o dientes. Instrumentos de percusión. El cuerpo humano es considerado el primer instrumento de percusión. Las personas pueden hacer palmas, golpes en el pecho, golpes con los pies, pisadas, chasquidos que generen ritmos y se acompañen con danzas o trabajos colectivos. Los primeros instrumentos de percusión fueron piedras, palos, troncos huecos, huesos. Instrumentos de cuerda. Arcos musicales que al tensar una cuerda producían sonidos y bien pudieron ser antecedentes de los instrumentos de cuerda. Bueno, ahora vamos a hacer un recorrido de los instrumentos por países. Prehistoria, más de 40.000 años antes de Cristo. Uso de la voz, palmas y sonidos corporales. Instrumentos primitivos, flautas de hueso, tambores de troncos, piedras sonoras, con función ritual, mágica, religiosa y de cohesión del grupo. Mesopotamia, 3.000 años antes de Cristo. Uso de liras, arpas y tambores. La música tenía función religiosa y ceremonial. Aparece la primera notación musical primitiva en tablillas cuneiformes, que son antiguos sistemas de escritura, considerado este sistema el más antiguo del mundo, que se desarrolló en Mesopotamia, caracterizado por sus marcas en forma de cuña o clavo que se hacían con un estilete de caña sobre tablillas de arcilla. Egipto, 2500 a.C. Instrumentos, arpas, flautas, sistros, que eran unos instrumentos de percusión. Función ritual, funeraria, templos, corte real. La música se asociaba al orden cósmico y lo divino. Grecia antigua, 1200 a.C., 146 a.C. La música era parte fundamental de la educación y la filosofía. Instrumentos, lira, aulos, cítara. Relación entre música y matemáticas, Pitágoras. Función religiosa, teatral, pedagógica y artística. India y China antiguas, 2000 a.C., 500 a.C. India. Los Vedas incluyen cantos sagrados, música como vía espiritual. China. Teoría de los sonidos ligada al yin-yang y los elementos. Uso de flautas, cítaras, gugín, tambores y campanas. Roma, 753 a.C., 476 después de Cristo. Gran influencia de Grecia. Música en espectáculos públicos, teatros, desfiles militares. Función, entretenimiento, propaganda política y religión. 5. La relación entre la música y las escalas. Las escalas musicales. Las primeras escalas, notaciones y teorías musicales que se desarrollaron tuvieron funciones religiosas, políticas y artísticas. Las escalas musicales aparecieron cuando los pueblos comenzaron a organizar los sonidos de manera ordenada, en lugar de cantar al azar. Pasamos al recorrido histórico de la evolución de las escalas por países. Historia, hace más de 40.000 años. La música vocal y los primeros instrumentos rudimentarios se usaban sin escalas definidas. Antes de que existieran escalas, los humanos imitaban sonidos naturales y usaban la voz de forma libre, como ahora, pero más a lo bruto. Se experimentaba con sonidos que más tarde formaron patrones repetitivos. Poco a poco descubrieron que algunas combinaciones de sonidos eran más agradables o estables y empezaron a repetirlas y repetirlas. Mi casa, teléfono, sed buenos, teléfono, mi casa, teléfono, mi casa, sed bueno, teléfono, mi casa, teléfono, mi casa. Uy. Y repetirlas, y repetirlas, y repetirlas. Mi casa, teléfono, sed buenos, teléfono.
mi casa, teléfono, mi casa, sed bueno. Y repetirlas y repetirlas. Uy, qué cosa más rara, ¿no? ¿Y ese sonido? ¿De dónde habrá salido? Bueno, vamos a seguir. Mesopotamia, 2500 a 2000 a.C. Se han encontrado tablillas en escrituras cuneiformes con notación musical. Usaban escalas heptatónicas, 7 sonidos, y también tetracordos, grupos de 4 notas. El himno anical, hace unos 3400 años, es uno de los primeros ejemplos de música escrita con escalas. Surgen las primeras tablillas cuneiformes con indicaciones de escalas. Uso de escalas heptatónicas, 7 notas, y tetracordos, 4 notas. Escalas aplicadas a cantos religiosos e instrumentos como la lira. Egipto antiguo, 2000 a.C. Usaban escalas pentatónicas, 5 notas, muy ligadas al canto ritual religioso, al arpa y a la flauta. La teoría era más práctica que escrita, ligada a la afinación de instrumentos. Bueno, vamos a escuchar ahora una escala musical típicamente egipcia. China, año 2000 a.C. Desarrollo de la escala pentatónica, base de la música china tradicional. Las consideraban reflejo del orden cósmico. China antigua, 1200 a 500 a.C. Desarrollo de la escala pentatónica, 5 notas, usada en poesía, rituales y música instrumental. Cada nota se asociaba con elementos del cosmos y a la filosofía confuciana, de Confucio. Ahora vamos a escuchar una escala pentatónica típicamente japonesa. India védica, año 1500 a.C. Se emplean escalas aplicadas a cantos de himnos védicos. Desarrollo de los sruti, que eran microtonos, y posteriormente los ragas, con reglas melódicas muy precisas. Los himnos védicos se cantaban con entonaciones organizadas. Más tarde surgió el sistema de ragas, con escalas muy elaboradas y reglas para su uso. Escuchamos ahora el raga Sujakanara del norte de la India, para poder apreciar los microtonos de esta obra. Grecia antigua, siglo VI a.C. en adelante. Fueron los primeros en teorizar las escalas. Pitágoras descubrió las relaciones matemáticas entre los sonidos, intervalos. Recordad que en el vídeo 14 traté el tema del sistema de afinación pitagórico. Por cierto, uno de los vídeos que más ha gustado del canal y que os aconsejo que veáis. Bueno, siguiendo con los griegos desarrollaron los modos griegos, lógicamente, dórico, frigio, lidio, etc., que luego influirían en la música medieval y moderna y se aplicarían a cantos y a la música instrumental también. Estos modos son muy interesantes porque cada modo refleja un carácter emocional específico que trataré en posteriores vídeos. En mis clases tuvo mucha popularidad el modo frigio, que a mis alumnos y alumnas de segundo de enseñanza profesional, no sé si me están viendo alguno en este vídeo, que cada vez que lo escuchaban, especialmente el modo frigio, pues les hacía mucha gracia. Oye, no sé, en fin, ya veremos con detalle todo esto. Finalmente, vamos a escuchar un fragmento de música griega antigua. ¡6! La relación entre la música y la teoría musical. Al desarrollar los orígenes de la teoría musical, vemos que vamos a repetir algunos elementos comunes. ¿Y eso por qué? Porque la teoría recogía principalmente conceptos básicos como las escalas, los instrumentos, el canto. La primera teoría musical no apareció en un solo momento, sino en distintas culturas que intentaron explicar y organizar los sonidos. Mesopotamia, 2500-2000 a.C. Es la evidencia escrita más antigua de un sistema musical teórico. Se han encontrado tablillas con instrucciones para tocar escalas y afinaciones.
usaban sistemas heptatónicos, es decir, de 7 notas. Egipto antiguo, año 2000 a.C. Los egipcios, aunque no dejaron tratados como tal, se sabe que usaban escalas pentatónicas y tenían cierto orden en la afinación de arpas y flautas. La teoría estaba implícita en la práctica musical religiosa. India védica, 1500 a.C. Es una de las tradiciones teóricas más antiguas que aún se usan hoy. Los himnos de los Vedas tenían reglas estrictas de entonación, ya que se transmitían con entonaciones precisas, lo que da origen a una teoría vocal. Surgieron conceptos como los shruti, microtonos, y más tarde los ragas y talas. La teoría musical estaba basada en el canto de los himnos védicos, con reglas muy precisas de entonación. China, 1200 a.C., 6 a.C. Se desarrolló la teoría y la escala pentatónica, como ya comentamos, basada en 5 notas, ligada a la filosofía y el orden cósmico. Se relacionaban los sonidos con elementos como el cosmos, las estaciones, puntos cardinales y fuerzas de la naturaleza. Textos como el Yuei Ji, siglo IV a.C., explican la relación entre música, moral y orden natural universal. Bueno, vamos a pasar a Grecia antigua, siglo VI a.C. en adelante. Aquí es donde se suele hablar de la primera teoría musical formal en Occidente. Pitágoras descubrió que los intervalos musicales podían explicarse con proporciones matemáticas. También surgieron los modos griegos que organizaban las escalas. Filósofos como Platón y Aristóteles vincularon la música con la educación, la ética y la política. Uso práctico de la teoría musical para la ejecución de himnos y cantos religiosos. Bueno, resumiendo, en este vídeo comenzamos un recorrido viendo las principales características de las danzas por países y por orden cronológico. Continuamos la relación entre la música y los instrumentos musicales, su clasificación y distribución por los diferentes países. Después, también hemos visto la relación entre la música y las escalas musicales, poniendo algunos ejemplos auditivos de cada una de ellas, y finalizamos viendo la relación entre la música y la teoría musical, también por países y de forma cronológica. Bueno, pues hasta aquí el contenido del vídeo de hoy. Bueno, lo que os digo siempre, si queréis dejar algún comentario sobre este contenido u otros temas, por favor dejármelo debajo del vídeo. Si este vídeo te ha gustado, te invito a suscribirte a mi canal y a darle al me gusta. Y recuerda, la música es algo maravilloso que nos ayuda a ser más felices y a cambiar el mundo. Saludos y hasta el próximo vídeo.